¿Cómo les va? Para esta clase vamos a estudiar lo que es el aparato respiratorio. Bien, como podemos ver en nuestro modelo anatómico, hemos ya disecado parte de la jaula torácica para poder observar y distinguir lo que es la anatomía pulmonar. Bien, entonces acá vamos a empezar a hablar sobre lo que es el pulmón. Entonces, en el pulmón, algo que existe son los denominados alveolos, ¿ya? Donde ocurre la hematosis. Para ello vamos a ir detallando estructura por estructura. Entonces vamos a tomar lo que sería el alveolo. ¿Bien? Aquí podemos observar un alveolo pulmonar, ya que los pulmones cuentan con alrededor de 300 millones de alveolos en todo el pulmón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contacto con una persona que fuma, o tenemos algún trabajo que nos haga realizar trabajos en lugares que sean relacionados al humo, por ejemplo en fábricas, muchas veces lo que sucede es que esas partículas de polvo, ¿sí?, del humo se van a sedimentar y el pulmón en esas ocasiones presentaría ya un color negruzco. Bien, entonces vamos a mostrar la imagen para que puedan. Y aquí estamos viendo, ¿no?, una imagen sobre un pulmón que pues esta persona pudo haber tenido relación con algún tóxico, algún humo, o bien ser una persona que fumaba. Aquí estamos viendo entonces al alveolo. Bien, en el alveolo es donde sucedería lo que se denomina la hematosis, el intercambio gaseoso. Bien, aquí en estos alveolos vamos a observar también lo que serían las venas, ¿sí?, las venas pulmonares y las arterias pulmonares. Bien, entonces vamos a comenzar hablando sobre la porción conductora, ¿sí?, de lo que es el aparato respiratorio, que va a estar constituido por una porción conductora y una respiratoria, ¿ya? La porción conductora cuenta con las fosas nasales, ¿sí?, primeramente serían las narinas. Vamos entonces a agregar lo que va a ser el tejido tegumentario y aquí vemos a las narinas. Bien, entonces estas narinas son la primera porción, ¿sí?, del aparato respiratorio, ¿correcto? Bien, entonces a continuación vienen lo que es las fosas nasales, lo que sería la faringe. Bien, la faringe, ya, que está constituido tanto por nasofaringe, por orofaringe y por la larinofaringe, ya. A continuación viene lo que es la tráquea. Bien, como podemos ver acá, la tráquea, los bronquios tanto extrapulmonares como intrapulmonares. Vamos a retirar lo que es el manubrio y vamos a retirar el lóbulo superior de los pulmones del lado derecho. ¿Sí? Lóbulo superior, medio y entonces aquí vemos ya un bronquio extrapulmonar y el bronquio intrapulmonar, ¿ya?, al igual que los bronquios terminales. Bien, bueno, a continuación en la porción respiratoria está siendo constituido por los pulmones y los bronquios respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Entonces vamos a mostrar una imagen, ¿sí?, pero aquí podemos ver los pulmones en la porción respiratoria y vamos a ver los bronquiolos respiratorios. Aquí lo tenemos, ¿sí?, los bronquiolos respiratorios, el bronquiolo terminal primeramente, lo podemos ver acá, el bronquiolo terminal, ¿sí?, luego viene lo que es el bronquiolo respiratorio, lo podemos ver ahí, ¿ya? Los conductos alveolares lo vamos a distinguir mejor en esta imagen, los conductos alveolares, ¿ya? Los conductos alveolares y finalmente vendría a ser los sacos alveolares. Bien, los sacos alveolares lo tenemos en imagen, ¿no?
Y aquí, tomando una imagen de nuestra diapositiva, podemos observar lo que veníamos mencionando, ¿no? La porción respiratoria, que cuenta ya con el pulmón, los bronquiolos respiratorios, ¿sí? A continuación viene el bronquiolo terminal, los conductos alveolares, ¿ya? Los sacos alveolares, ¿sí? Todos los sacos alveolares y el alveolo, ¿bien? Que estaría haciendo ya la porción respiratoria, ¿bien? Luego, aquí, como hemos dicho, sucede la hematosis, ¿no? Hematosis, que es el intercambio de gas, y se da ya a nivel capilar del alveolo, ¿bien? Aquí podemos ver cómo está pintado de color rojo lo que sería la arteria pulmonar, que es la única arteria de todo el organismo que está transportando sangre desoxigenada, ¿sí? Luego vemos lo que sería la vena, ¿ya? La vena pulmonar, que también es la única vena del organismo que transportaría sangre oxigenada, ¿ya? Hacia lo que es el corazón, ¿bien? Entonces, vamos a mencionar un poco de lo que sucede a nivel cardíaco. Las venas cava superior y la vena cava inferior, ¿sí? Estas vienen trayendo lo que es la sangre, ¿no? La sangre venosa, ¿bien? Entonces, aquí la vena cava superior trae sangre desoxigenada desde lo que es la cabeza, pues los miembros superiores y el tórax, ¿ya? Y la vena cava inferior trae sangre desde los miembros inferiores, la cintura y el abdomen, ¿bien? Ambas venas cava van a desembocar en lo que es la aurícula derecha, ¿ya? En la aurícula derecha. Luego pasaría de la aurícula derecha a lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? Y a través de lo que sería la arteria pulmonar o tronco pulmonar, que vemos acá, de color azul, se llevaría toda esta sangre desoxigenada hacia los pulmones, ¿bien? A través de la arteria pulmonar, que viene descendiendo estas arterias, ¿bien? Hasta formar una arteriola, que vamos viendo acá cómo va descendiendo, ¿sí? Dijimos aquí una arteria, aquí continúa siendo una arteria, ¿bien? La arteria pulmonar, ¿sí? Arteriolas pulmonares, que van a traer sangre por hemocito. Luego sucede la hematosis a nivel capilar, ¿ya? Y viene a intercambiar esos nutrientes y oxígeno. Y al suceder el intercambio de gases, esta misma sangre se oxigena y vuelve a subir hacia dirección del corazón a través de lo que sería la vena pulmonar, que esta a su vez va a desembocar a través de la vena pulmonar superior e inferior de cada lado del pulmón en lo que es la aurícula izquierda del corazón, para que luego esta sangre pase al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y a través de lo que sería la sístole y diástole del corazón a lo que es la contracción y relajación muscular del corazón. Esta se contrae, ¿sí? En la sístole y expulsa esa misma sangre en dirección de la aorta, ¿ya? Y en la aorta, a través de sus ramos, que serían ramos terminales, colaterales, se van a ir a dirigir toda esta sangre ya rica en oxígeno hacia todo el organismo, ¿bien? Para que los tejidos sean perfundidos y exista lo que sería la oxigenación celular, ya que la célula no solamente necesita de energía, sino también de oxígeno. Bien, bueno. Entonces aquí vamos a explicar un poco de lo que sucede en la hematosis. Bien, aquí denme un segundo, vamos a tratar de... Entonces acá hemos agrandado más la diapositiva para explicar mejor cómo se intercambio de gas. Al momento que nosotros inhalamos el aire, estamos metiendo oxígeno hacia los pulmones, desde la porción respiratoria y conductora hasta los pulmones. Bien, en los pulmones entonces va a suceder el intercambio de gases a través del alveolo, a través de los capilares, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen, en los capilares, vean los alveolos, ¿sí? Ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono y sucede el intercambio de gases. Bien, y como vemos en la imagen, entonces ingresa ese oxígeno y es tomado por lo que sería la hemoglobina, ¿ya? Entonces la hematosis es importante del glóbulo rojo, porque los glóbulos rojos contienen el transporte del oxígeno, que es la hemoglobina,
¿ya? Tanto sea para oxígeno como para dióxido de carbono, la hemoglobina va a transportar este oxígeno a todos los tejidos y también va a traer el dióxido de carbono para ser expulsado en la exhalación, ¿ya? Al exhalar. Bien, y este fenómeno pues va a ocurrir una y otra vez, ¿no? Sucede una y otra vez, como vemos acá. Bien, entonces se oxigena la hemoglobina. Bien, vean cómo lo toma el oxígeno, se oxigena a través de la hemoglobina, se dirige hacia todos los órganos que necesitan perfundirse de este oxígeno, y luego, una vez se oxigenó todos los organismos, vuelve a través de las venas, a través igualmente de lo que es la hemoglobina, hacia el pulmón, ¿no? Este mismo oxígeno que ya fue utilizado se convierte en dióxido de carbono para ser expulsado a través de la exhalación pulmonar. Bien. Y aquí, como podemos ver aquí en la imagen, esto sucede a nivel cardíaco, ¿no? El corazón es la bomba, una bomba de sangre que va a expulsar este contenido de sangre hacia los tejidos para que sean perfundidos. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir en nuestro estudio. Vamos a poder tratar de observar un alveolo. Pues aquí tenemos una imagen del alveolo, ¿sí? Solo un alveolo, donde podemos observar lo que sería el lecho capilar, tanto su arteriola como su vénula. Aquí podemos observar los glóbulos rojos, que son los que contienen la hemoglobina para transportar el oxígeno. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué existe en el alveolo? Existe lo que es este líquido, que es importante, el surfactante alveolar, que es el que impide que el alveolo se tensione, ¿sí? O sea, es decir, que se quede sin aire para cuando va a ingresar oxígeno, ya que al exhalar, al botar el dióxido de carbono, el alveolo se contrae, ¿sí? O sea, está inflado, y para exhalar se desinfla, ¿bien? El mismo alveolo es como un globo que se infla y se desinfla, ¿bien? Y este surfactante entonces va a ser importante para que el alveolo no se colapse, ¿ya? Entonces, de esta manera, este alveolo no se quede simplemente desinflado, sino que también se infla y se desinfla, ¿bien? Esto explicado en otras palabras, ¿bien? Más sencillo. Bueno, entonces aquí vamos a ver neumocitos que son también llamados células alveolares tipo 2, como también neumocitos tipo 2 o neumocitos tipo 1. Este neumocito tipo 2 es el que es responsable de producir el surfactante, ¿ya? El neumocito tipo 2. En caso de que estos neumocitos tipo 1, que vamos a ver aquí, se dañen, se lesionen, este neumocito tipo 2 se puede diferenciar en neumocito tipo 1, ¿sí? Ahora bien, este neumocito tipo 1 son delgados, como podemos ver, son delgados, y estos son los encargados de permitir el intercambio de gases, ¿ya? Bien. Bueno. Aquí también observamos en nuestra imagen algo que es el macrófago, ¿no? Macrófago alveolar, ¿ya? Este macrófago puede ser móvil o bien estar estático, ¿ya? ¿Cuál es la función de este macrófago? Va a ser la de fagocitar bacterias que van a ingresar al alveolo, ¿ya? Y se van por las vías respiratorias, ¿sí? Es decir, cuando nosotros respiramos, muchas veces ingresan partículas, ¿sí? Ingresa algún tipo de partícula o bacteria hasta este mismo lugar, que es el alveolo, y este macrófago se encarga de fagocitar, es decir, comer, ¿ya? Como que se la come. Y luego este mismo macrófago se va por las vías respiratorias para ser expulsada, ¿sí? Ya sea en la región de la boca
para escupirlo, ¿sí? Y es gracias a este mismo macrófago que contiene esta bacteria que muchas veces se hacen algún tipo de diagnóstico, ¿no? Cuando nos piden alguna muestra de escupo, ¿sí? Bien, entonces es importante este macrófago para el diagnóstico de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la tuberculosis, que es una bacteria que es muy resistente, ¿sí? Y puede vivir en el macrófago, ¿bien? Y al seguir viviendo en este mismo macrófago puede producirse y proliferarse y quedar inactivo, ¿bien? Pero puede proliferar. Y como hay muchas bacterias, todos estos macrófagos se juntan, ¿sí? Todos los macrófagos de los alvéolos se juntan, pues para tratar de evitar la inflamación, ¿ya? Y si el paciente no tiene lo que serían síntomas, ¿sí? Ya se estaría hablando de lo que sería una tuberculosis latente, donde el mismo paciente no contagiaría a nadie, ¿ya? Pero si el sistema inmune está debilitado, ¿sí? Por una malnutrición, ¿ya? O algún medicamento que se tome, por ejemplo inmunosupresores, el sistema inmune se debilita y esta bacteria puede activarse, ¿ya? Va a activarse entonces la tuberculosis y ahí puede suceder ya lo que sería daño, ¿sí? A otras partes del organismo, como por ejemplo riñones, páncreas e hígado, ¿ya? Porque se va a diseminar a través de los vasos, ¿no? Como podemos ver aquí, entonces tiene contacto con la sangre, ¿no? Entonces se disemina hacia todo el cuerpo, hacia todo el organismo, ¿ya? Y en el pulmón puede producir fibrosis o calcificación, ¿sí? Otra enfermedad, por ejemplo, que debilita el sistema inmunológico, que es una enfermedad, es el lupus, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es la función de las vías aéreas superiores, ¿sí? Lo que serían las fosas nasales, ¿ya? Pues su función de las fosas nasales sería ya lo que es la olfación, ¿bien? La olfación gracias a los nervios olfatorios, ¿bien? Que sería el primer par craneal, ¿sí? Luego vendría lo que es el calentamiento del aire, ¿ya? Este calentamiento del aire está dado por las coanas y por estos senos, ¿ya? Senos etmoidales, en este caso es el seno maxilar, el seno etmoidal, lo vemos ahí, ¿sí? Luego tendríamos los senos frontales, ¿bien? Los senos frontales, el seno también esfenoidal, lo vamos a ver. Si retiramos esto, el seno esfenoidal, ahí tenemos al seno etmoidal. Bien, entonces estos senos lo que hacen, además de ayudar a la fonación, ¿por qué? Porque son cavidades llenas de aire y que al ser una cavidad llena de aire, estas mismas van a producir una resonancia, ¿ya? O también algo de eco, ¿bien? Es por eso que ayuda a la fonación. Entonces, al igual estos senos van a ayudar a lo que va a ser la humidificación del aire, ¿ya? Y calentar el aire, ¿sí? Ingresa a través de la respiración, ¿sí? Entonces lo modifica, la purifica y a su vez calienta el aire, ¿ya? Todos los senos que hemos mencionado, maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal, ¿sí? Y las coanas, vamos a tratar de buscar una imagen de una coana, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Estas coanas, ¿qué es lo que hacen? Estas coanas son importantes porque generan una turbulencia, ¿sí? Una turbulencia de aire que ayuda a que se purifique este mismo aire que está ingresando a través de las vías aéreas superiores, ¿ya? Ya que estas partículas, por ejemplo, muchas de las partículas son pesadas y a la vez son grandes, al generarse esta turbulencia de aire, estas mismas partículas van a chocar, ¿sí? Es decir, vienen así, y como el aire es menos pesado que estas mismas partículas más grandes, entonces el aire ingresa rápidamente, ¿sí? Y en cambio las partículas vienen y se genera una turbulencia de aire acá, entonces hace como que si fuera esto, ¿no? Y a su vez chocan aquí, ya las partículas van a chocar y luego al chocarse se van a quedar aquí mismo
partículas, y cuando nosotros botamos el aire, exhalamos, estas mismas partículas que se quedaron aquí vuelven a salir, ¿ya? Es por eso que son importantes también las FOA. Bien, bueno, entonces esto ayuda a la olfacción, calentamiento del aire, filtración, humidificación y purificación, ¿ya? Hasta los pelitos que tenemos en la nariz también nos ayuda a lo que sería la purificación del aire que va a ingresar hacia los pulmones. Y otra función de lo que es las vías aéreas superiores es la fonación, gracias a los pliegues vocales. Bien, entonces vamos a ingresar y vamos a tratar de tomar las cuerdas vocales para poder hablar sobre ellas. Entonces, ver, observar mejor lo que serían las cuerdas vocales. Bien, entonces aquí tenemos las cuerdas vocales, ¿ya? Lo que es las cuerdas vocales falsas, voy a tratar de mejorar la imagen. Entonces aquí tenemos las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Bien, estas cuerdas vocales verdaderas, estas se extienden desde las paredes laterales de la laringe y se dirigen hacia la glotis, ¿ya? Se dirigen hacia la glotis. Entonces aquí vemos al esófago en la parte posterior, ya para poder ubicarnos, ya esto es posterior y esto es posterior. Aquí estamos viendo la laringe, ¿sí? Ahí vemos la laringe y aquí vemos la orofaringe, ¿ya? Entonces estas cuerdas vocales, cuando hablamos, se llegan a tensionar, ¿sí? Y a su vez estas mismas van a vibrar. Y en conjunto con los senos, ¿ya? La lengua y los dientes, van a articular las palabras, ¿ya? Para producir la fonación. Bien, entonces estas pueden tensionarse y distenderse. Y las cuerdas vocales falsas, estas cuerdas vocales no participan en la fonación, ¿sí? Pero sí participan en la protección de las vías aéreas. ¿Cómo sucede? Estas cuerdas vocales falsas se cierran al momento de que ingresamos alimento hacia el esófago, ¿ya? Entonces esta participa en la deglución, pero no en la fonación, ¿sí? Las cuerdas vocales falsas, ¿ya? Bien, entonces vamos a salir de la laringofaringe y vamos a mencionar ahora esta estructura que es la trompa de Eustaquio, ¿sí? Esta trompa de Eustaquio está formado por hueso, pero más está formado por lo que es cartílago, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Comunica el oído medio con la nasofaringe, ¿bien? Entonces comunica el oído medio con la nasofaringe, ¿ya? Esta trompa de Eustaquio casi siempre está cerrada, pero se abre, por ejemplo, cuando nosotros bostezamos o también cuando vamos a deglutir, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la trompa de Eustaquio? Va a ser la de producir la misma presión del aire, ¿ya? Que hay en el oído medio con la presión del aire que se encuentra en la atmósfera. Bien, esto lo hace generalmente para proteger al tímpano. Bien, bueno. Y por ejemplo, cuando existe tos o por ejemplo estornudo, el reflejo de oxígeno sería la irritación de las vías aéreas inferiores, ¿bien? Y el estornudo es la irritación de las vías aéreas superiores, ¿ya? Las cavidades nasales, ¿sí? Es donde se produce el estornudo, ¿bien? Bueno, entonces vamos a empezar a escribir ahora la tráquea, ¿ya? La tráquea que tenemos aquí, esta tráquea pues que se va a extender desde lo que sería cervical 6 hasta la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? Si podemos ver acá, cervical 6, ¿ya? Cervical 6 hasta acá,
cuarta vértebra dorsal, ¿sí? Hasta aquí. Bien, la T4. Bueno, esta misma tráquea que podemos ver acá en imagen, estos son los anillos cartilaginosos. Vamos a tomar la tráquea. Esta misma tráquea, vean, que tiene forma de cilindro aplanado, ¿sí? Forma de cilindro aplanado, y es un conducto que se extiende, si volvemos a la anterior imagen, es un conducto que se extiende desde la extremidad inferior, ya, de la laringe, vean aquí, es la laringe, entonces la extremidad inferior de la laringe, ya, hasta los bronquios extrapulmonares, como podemos ver acá. Si retiramos entonces el manubrio, vamos a ver, retiramos también la vena cava superior, vamos a retirar la aorta, vean que se extiende hasta los bronquios extrapulmonares, ya, los bronquios extrapulmonares. Bien, derecho o izquierdo, ¿correcto? Bueno, entonces, la tráquea, a su vez, vamos a colocar nuevamente todas las estructuras que hemos retirado para poder mencionar lo siguiente. La tráquea, a su vez, presenta la siguiente impresión, ¿ya? Una impresión tiroidea, una impresión aórtica, es la que vemos acá, marcado por el callado aórtico, ¿ya? Y una impresión que sería por lo que es el tronco brachiocefálico, ¿ya? Entonces presenta tres impresiones, ¿sí? Lo que es la tráquea, ¿bien? Y además presenta dos segmentos, ¿ya? Una cervical, ¿ya? A nivel del cuello, y otra torácica, ¿bien? Son los segmentos de la tráquea. Entonces, esta tráquea está constituido por anillos cartilaginosos, ¿sí? Que varían entre 16 a 20 anillos cartilaginosos. Y estos mismos anillos cartilaginosos están unidos entre sí por un ligamento que se llama ligamento intercartilaginoso o anular. Bien. Bueno. Ahora, la carina, que es el bronquio más grande y de forma triangular, que se encuentra en la tráquea, podemos ver acá. Esta carina, vean ustedes, esta carina, como mencionaba, entonces es el cartílago más grande y tiene forma triangular, ¿ya? Y esta se encuentra en la bifurcación, bronquial, ¿ya? En la bifurcación bronquial a nivel de la tráquea, ¿bien? Y esta misma tráquea, a su vez, se divide, ¿ya? A nivel de la cuarta vértebra dorsal, lo podemos ver acá, ¿sí? A nivel de la cuarta vértebra dorsal, la tenemos ahí, ¿vean? Una vez tomada, a nivel de la cuarta vértebra dorsal, esta misma tráquea se va a dividir en un bronquio derecho extrapulmonar, y bronquio izquierdo extrapulmonar, ¿bien? Las diferencias entre ambos bronquios extrapulmonares es que el derecho es más corto, ¿sí? Es más corto, como podemos ver, parte del vaso. ¿Ya? Es más corto, el derecho, ¿ya? Es más ancho y está en un sentido vertical, ¿sí? En cambio, el bronquio izquierdo extrapulmonar, como podemos ver en la imagen, es un bronquio que está más en sentido horizontal, al contrario que el derecho. Es más largo y a su vez es más delgado. ¿Bien? Bueno, esas son las diferencias entre los bronquios extrapulmonares. Ahora, las relaciones pueden ser iguales, ¿bien? Del bronquio extrapulmonar derecho e izquierdo, ¿ya? Entonces, para ello vamos a poner el sistema venoso, vamos a poner también lo que sería el sistema nervioso, ¿sí? Para poder observar las relaciones de los bronquios extrapulmonares, ¿ya? Bien, entonces empecemos por el derecho, bronquio extrapulmonar derecho, ¿sí? Se relaciona con la siguiente estructura: el callado de la vena ácido mayor, lo vamos a ver acá. Ingresemos, entonces vamos a tomarlo. Bueno, por eso no me permite la aplicación, pero es, ¿sí? Tenemos aquí
este callado ácido mayor, esta vena, ya que se encuentra transparente, en el callado de ácido mayor, ¿sí? Este callado ácido mayor va a recoger toda la sangre, como vemos aquí, recoge toda la sangre de la región torácica, ¿sí? Y se va a drenar en este callado. Ya toda la sangre de la región torácica drena en este callado, en el ácido mayor, y a su vez este mismo callado, vean que se dirige a desembocar en la vena cava superior. Vean que hace esta curvatura, se dirige de la siguiente manera, ya asciende, se dirige hacia esta vena que vemos aquí, que es la vena cava superior, ¿no? Vean que desemboca aquí. Lo tomamos así y podemos ver cómo desemboca entonces esta vena en la vena cava superior, ¿no? La vena ácido mayor, ¿ya? Esta misma vena ácido mayor nace, vean ustedes, nace desde ¿dónde? Desde la vena ilíaca común, ¿sí? Esta vena ilíaca común, entonces aquí se origina la vena lumbar ascendente, ¿ya? Esta a su vez va a ingresar, esta vena ingresa por el hiato esofágico del músculo diafragmático y al ascender se dirige hacia la región torácica para denominarse el callado ácido mayor que vemos acá, que ya lo hemos descrito, que termina en la vena cava superior, ¿sí? Bien, entonces otra relación que tiene el bronquio pulmonar derecho en este caso, al igual es con la vena cava superior, ¿sí? Si se relaciona con el callado ácido mayor, a su vez también se va a relacionar con la vena cava superior. Luego con el nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico y el nervio vago y el nervio que vamos a ver acá recurrente de la laringe, ¿sí? Entonces vamos a ubicar al nervio frénico. Este mismo nervio frénico, su función va a ser inervar lo que es la pleura, ¿ya? Las pleuras pulmonares, ¿ya? El pericardio, ¿sí? El pericardio que es el saco, y a su vez el músculo diafragmático, ¿no? Y podemos ver cómo tiene sus ramitos este nervio frénico para lo que es el músculo diafragmático, ¿bien? Entonces en su descenso va a ir inervando diafragma, lo que es el pericardio y la pleura pulmonar, ya el nervio frénico, bien, lo vemos ahí, ¿sí? El nervio vago, que vamos a tratar de ubicarlo, nervio vago, ahí lo tenemos, el nervio vago. Este nervio vago, a ver, ¿se lo distingue bien? Sí, se lo distingue. Vamos a observarlo ahí, ¿no? Este mismo nervio vago, vamos a tirar un poquito de la vena cava superior para poder ver. Este nervio vago, vean, se origina en el bulbo raquídeo inicialmente, ¿sí? En el bulbo raquídeo, el nervio vago, ¿ya? Va a descender a su vez por el foramen yugular, ¿sí? Vamos a retirar parte del sistema venoso. Aquí vemos cómo va a descender por el foramen yugular, ¿ya? Y esta, a su vez, este nervio vago tiene fibra, una fibra motor y una fibra sensitiva. Las fibras motoras que son eferentes y las sensitivas que son aferentes, ¿ya? Las fibras motoras van a inervar lo que va a ser los músculos de lo que es la laringe y la faringe, ¿ya? Siendo importante para lo que es la deglución y la fonación, ¿sí? Y a su vez el nervio vago en sus fibras sensitivas aferentes, ya son ascendentes que van llevando información hacia el cerebro. Estas fibras parasimpáticas van a participar en lo que es actos inconscientes, ¿bien? Actos inconscientes que nosotros no controlamos en el cuerpo humano, ¿ya? Sino que lo hace por medio de este nervio, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Los movimientos intestinales, porque este nervio vago
ya es el 10º par craneal y es el único nervio que va a descender a inervar las vísceras, ¿sí? Y también participa en la inervación ya de la piel para la sudoración. Bien, bueno. Y luego el nervio recurrente laríngeo, que en realidad tiene las mismas funciones que el nervio vago, ¿ya? Vamos a tratar de ubicarlo al nervio recurrente laríngeo para poder observar. Entonces aquí vamos a ver si es este el nervio recurrente laríngeo. Vamos a tratar de ubicarlo. Nervio recurrente laríngeo, aquí está. Este es el nervio que tiene las mismas funciones del nervio vago, ya, porque es ramo del mismo nervio vago. Bien, bueno, entonces estas son las relaciones de lo que es el bronquio extrapulmonar derecho, ¿sí? Entonces aquí vemos que este mismo nervio laríngeo va a ir descendiendo, ¿sí? Y el bronquio extrapulmonar izquierdo en este caso se relaciona con lo siguiente, ¿no? Como ya mencionamos sus diferencias entre el derecho y el izquierdo, vamos a mencionar ya la relación del izquierdo, bronquio extrapulmonar izquierdo. Se relaciona entonces con este callado aórtico, o también llamado arco aórtico de la aorta, que es esto de acá, ¿sí? El arco aórtico o el callado aórtico, ¿ya? También el nervio vago, ¿sí? El nervio fénico, el nervio recurrente laríngeo izquierdo y a su vez con el esófago, ¿no? Entonces si hay un nervio vago derecho, un nervio fénico derecho y un nervio recurrente laríngeo derecho, también hay los izquierdos, ¿ya? Entonces no vamos a explayarnos más en eso. Y aquí vemos al esófago, ¿sí? Su relación con el esófago del bronquio extrapulmonar izquierdo, ¿sí? La irrigación de la tráquea va a estar dado por dos arterias. Como la tráquea se divide en dos segmentos, una cervical y una torácica, entonces participan dos arterias. A la altura del segmento cervical, ¿sí? Ahí está siendo irrigado por esta arteria, que es la arteria tiroidea inferior, que irriga la región cervical a la altura del cuello. La región torácica, a su vez, va a estar siendo irrigada por otra arteria, ¿sí? Vamos a buscar que sería la arteria bronquial. La arteria bronquial que irriga el segmento bronquial. Ahí tenemos a la arteria bronquial, que es la que se encarga de irrigar a todo el árbol bronquial, bien, a toda la segmentación del árbol bronquial. Esta misma arteria acompaña la segmentación bronquial para ir irrigándola, ¿correcto? Bien. Ahora vamos a ir estudiando a los pulmones, ¿sí? Los pulmones, como podemos ver en la imagen, y ya hemos explicado hace un momento, a nivel alveolar, donde sucede la hematosis, ¿no? La hematosis, y vemos que los pulmones además están situados a los lados del mediastino, ¿sí? El mediastino, que a su vez es la parte media que vemos acá, todo el que está siendo ubicado en la altura del corazón, en la altura de los grandes vasos, ¿bien? Entonces los pulmones se sitúan a ambos lados del mediastino. Estos mismos pulmones pueden presentar un color azul en los adultos, un color rosado en los niños, y al momento de nacer presentan un color rojo oscuro, ¿bien? Estos pulmones, como decíamos en un principio, donde se presenta a través del humo, se da lo que va a ser sedimentación, ¿sí? De estas partículas del humo, ya, de los cigarrillos igual, pues se sedimentan y pueden llegar a sedimentarse en el pulmón y presentar un color negro, ¿bien?
Esto sucede igualmente en personas que trabajan, por ejemplo, en las minas, personas que tienen contacto con algún tipo de carbón, ¿ya? Esto sucede entonces en esos trabajadores. Y vemos que igual los pulmones tienen forma de semicono, ¿ya? Bueno, ahora si agregamos la jaula torácica en su totalidad, vamos a ver la cara externa de estos pulmones que tiene relación con las costillas, como vemos acá, las costillas, los cartílagos costales, ¿sí? La columna vertebral a su vez, lo vemos aquí, bien, y los músculos intercostales, ¿ya? Si agregamos entonces la musculatura, vamos a observar a estos músculos y vamos a retirar al pectoral mayor y oblicuo externo. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a retirar el pectoral menor y aquí vemos a los músculos intercostales, ¿no? El músculo intercostal externo y el músculo intercostal interno, ¿ya? Son músculos que participan en lo que es la respiración. Bien, igualmente participan en la respiración los músculos escalenos, ¿ya? El músculo que vemos acá, vamos a buscarlo, que son el escaleno posterior, el escaleno medial y el escaleno anterior, ¿sí? Igualmente participa en la respiración lo que son el músculo serrato anterior y el recto anterior del abdomen, ¿ya? Al igual que participaría ya en menor medida el pectoral mayor, que lo hemos retirado, y el pectoral menor. El músculo más importante de la respiración es el músculo diafragmático. Bien, entonces gracias a este músculo nosotros podemos realizar la respiración. Y es en este músculo donde, por ejemplo, cuando nosotros inhalamos, metemos aire, este músculo, como existe una presión positiva a nivel abdominal, ¿sí? Este músculo es lo que hace. Este músculo desciende, ¿sí? Desciende al momento de inhalar. Bien, y al momento de botar el aire, ¿sí? Al exhalar, este músculo asciende, ¿ya? Asciende, y todo esto se da gracias a la presión positiva en la cavidad abdominal. Es decir, que este músculo sube y baja en la medida en que nosotros respiremos, ¿sí? Este músculo pues va a estar participando en la respiración al igual que los demás, pero este músculo diafragmático es el más activo. Los demás músculos, por ejemplo los músculos intercostales, ya participan cuando hay una depresión del oxígeno. Bien, bueno, al igual que otro músculo que también va a participar es este músculo, el esternocleidomastoideo. Bien, estos son los músculos entonces que participan en lo que es la respiración. Bueno, entonces volvemos acá a nuestra imagen de los pulmones, ¿ya? Aquí en esta imagen lo que vamos a mencionar es lo siguiente, ¿ya? En la tráquea vamos a retirar al pulmón derecho. Como podemos ver, la tráquea, que cuenta con sus anillos cartilaginosos, como mencionábamos, estos anillos cartilaginosos que van disminuyendo de tamaño, ¿ya? Y que ya a partir de ser tan pequeñitos, entonces ya no son tomados en cuenta. Bien, bueno, entonces estos bronquios cuentan con algo que se llama músculo liso, ¿sí? El músculo liso, y también algo que es un epitelio que es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿ya? Que también cuenta con células caliciformes. Bien, ¿qué quiere decir eso del músculo liso acá en lo que es la tráquea, en el arco bronquial y la tráquea, ¿sí? Aquí nos referimos entonces que este músculo liso puede contraerse, ¿sí? O puede broncodilatarse, bien, a nivel del músculo liso en la tráquea, ¿ya? Entonces, esto al contraerse disminuye su calibre, ¿sí? Y al dilatarse aumenta su calibre, la luz, ¿ya? Algo que se denomina la luz, ¿ya? Entonces, esto acá lo hace para defender al organismo en procesos asmáticos, en procesos alérgicos o en procesos de inflamación, ¿sí?
Por ejemplo, en los asmáticos o las personas alérgicas o personas que sufren una inflamación, el sistema inmune, para protegerse, ¿ya?, hace que estos mismos músculos lisos pongan resistencia al flujo del aire, ¿ya? Y de esta manera va a proteger a los pulmones, ¿ya? Es por eso que hay pacientes que sienten como sensación de falta de aire, ¿ya?, porque se ha bronco contraído, ¿sí? Ahora bien, aquí también van a existir receptores, por ejemplo, en la carina, que mencionábamos que es un cartílago de forma triangular y es el más grande, ¿sí?, que lo veíamos acá, en la bifurcación bronquial, ¿sí?, existen receptores a nivel de la carina, ¿ya?, y en el árbol bronquial. Bien, estos receptores, por ejemplo, pueden ser como los beta-adrenérgicos y el acetilcolina. Bien, estos se van a encargar, estos receptores, a través de estos receptores aquí ubicados en el árbol bronquial, de realizar la broncodilatación, ¿ya?, gracias a lo que va a ser la adrenalina, la noradrenalina y algún fármaco como el salbutamol. Y por ejemplo, la broncodilatación son en lo que participan, como decíamos, la adrenalina y la noradrenalina, son hormonas que se producen a nivel de la glándula suprarrenal, ¿ya? Bien, entonces esta noradrenalina y adrenalina produce la broncodilatación y son agonistas, ¿ya?, de lo que va a ser estos receptores. Bien, ¿qué es lo que hace entonces aquí? El músculo se va a dilatar, ¿ya?, y no va a existir esa resistencia al flujo de aire, ¿ya? Este proceso se va a dar en asmáticos. Bien, bueno, eso es por la broncodilatación, ¿ya? Entonces, estas hormonas lo que producen, ¿sí?, son agonistas, ¿ya?, que van a estimular a estos receptores, ¿bien?, para que el músculo se dilate, ¿sí?, y no exista esa resistencia a ese flujo de aire. Es decir, que no esté cerrada la luz, ¿sí?, la luz del árbol bronquial, y el aire puede ingresar, ¿ya?, puede ingresar. Igualmente lo hace de la misma manera un fármaco que es el salbutamol, ¿ya?, que hace que esta luz del árbol bronquial se dilate, ¿ya?, porque al ser un proceso inflamatorio, este árbol bronquial tiende a cerrarse para proteger el organismo, el sistema inmune, a los pulmones, ¿ya? Bien. Ahora bien, en su defecto, ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede una broncoconstricción, ahí participaría lo que es la acetilcolina, ¿sí? Y esto también puede suceder en procesos alérgicos y en procesos de asma, ¿ya? Para esto también igualmente se da el salbutamol, ¿ya? Y el organismo va a tratar de producir al mismo tiempo adrenalina y noradrenalina en lo que es la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para evitar el proceso de broncoconstricción, ¿ya?, para evitar ese proceso. Lo que va a producir la broncoconstricción es la acetilcolina, pero nosotros podemos introducir este fármaco que es el salbutamol, o bien el organismo, para impedir este proceso, va a estar produciendo en la glándula suprarrenal lo que va a ser la adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Entonces este músculo liso se puede contraer o broncodilatar, ¿ya? Se puede broncocontraer o broncodilatar, ya sea para defender al organismo, ¿sí?, del sistema inmune, ¿sí? Lo que es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que va a contar con células caliciformes, estas son productores de moco, ¿ya? Estas células caliciformes producen ese moco, ¿sí? Por ejemplo, cuando ingresan bacterias a través de la respiración hacia el árbol bronquial y a los pulmones, ¿qué es lo que sucede? Estos quedan atrapados en esos cilios que existen, ¿ya? En esos cilios, como son más o menos a la apariencia de unos pelitos, ¿ya?, unos pelitos que van moviéndose tanto ya sea anterogradamente y retrogradamente. ¿Para qué? Para que cuando estas bacterias ingresen, estos puedan desplazar estas mismas bacterias hacia la cavidad bucal y ser deglutidas, o bien poder escupirlas. Bien, es por eso que estos cilios producen ese moco, ¿sí? Producen este moco, estas células caliciformes, donde van a existir los cilios, para poder transportar estas bacterias que han ingresado a lo que es el árbol bronquial, ¿ya? Partículas de bacterias que han logrado ingresar a pesar de la turbulencia de aire aquí en las coanas, que igualmente han logrado ingresar. Y el siguiente paso, que sería en defensa del organismo, van a ser de las células caliciformes, ya que van a producir este moco, y a través de sus vellosidades, ¿sí?,
través de esas velocidades que son llamadas cilios, van a estar transportando estas mismas bacterias que lograron entrar hacia la cueva bucal, ¿ya? Para deglutirlas o bien nosotros mismos podemos escupirlas, ¿sí?, hacia el exterior. Y en los pulmones existe de la profundidad hacia la superficie lo que es la pleura parietal, ¿sí?, la pleura visceral. Vamos a encontrar igualmente la fascia endotorácica, ¿sí?, esta fascia es delgada y es formada por un tejido conjuntivo, ¿sí?, y esto ¿qué va a hacer? Va a separar la pleura parietal y el diafragma, ¿ya?, de la pared torácica, ya, igualmente de las costillas y músculos intercostales. Bien, luego vienen las costillas y los músculos intercostales, como vemos acá, ¿sí?, las costillitas, los músculos intercostales, los músculos del tórax, el tejido celular subcutáneo, ya, la grasita que existe aquí, y la piel. Bien, entonces volviendo a nuestro modelo anatómico, vamos a hablar sobre el ilio. Bien, el ilio lo vemos aquí. Este ilio es el ilio pulmonar, ¿sí? El ilio está conformado por todos los vasos que ingresan o salen de algún órgano, ¿ya? En este caso, en el ilio pulmonar, ¿qué es lo que va a ingresar? Va a ingresar en la tráquea, ¿bien?, lo que es los bronquios extrapulmonares ingresando, ¿sí?, para producir lo que va a ser después la fermentación bronquial, bien, y también van a estar saliendo, por ejemplo, lo que es los ganglios linfáticos, ¿ya?, al igual que van a estar ingresando lo que es las arterias pulmonares, ¿sí?, y igualmente van a salir lo que son las venas pulmonares, ¿ya?, las venas pulmonares, que son 2 por cada pulmón, tanto superior e inferior. Bien, estos ganglios linfáticos, cuando salen de acá, ¿qué es lo que hacen en el pulmón? Estos participan a la forma de un colector, ¿ya? Entonces estos van a estar terminando en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo, ¿ya?, y el derecho. Bien, eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Entonces este ilio pulmonar, ¿qué es lo que hace en el pulmón? Va a dividir en segmentos, ¿ya? Es un segmento suprailiar, ¿sí?, es un segmento retroiliar, un segmento preiliar, que sería la parte anterior, y un segmento infrailiar. Bien, esto sería a nivel del ilio pulmonar, y de esta manera se van a estar conectando con el corazón y la tráquea. Bien, bueno, aquí podemos ver a lo que serían los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, ¿ya? En el pulmón existen entonces estos ganglios linfáticos que decíamos que participan en la forma de un colector, ¿ya? Estos entonces es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estos, cuando hay un exceso de proteínas, ya que sale del espacio intersticial, vamos a mostrar lo que es los vasos, ¿sí?, el espacio intersticial, ya sale a través de estos capilares, ya, estos capilares que ya hemos venido hablando, los capilares pulmonares, ¿sí? Entonces aquí se produce lo que va a ser el líquido, ¿sí? En el líquido intersticial puede haber un exceso de líquido de proteínas que van a estar saliendo al espacio intersticial, ya, y a través de lo que es estos ganglios linfáticos, este exceso de proteínas plasmáticas van a estar recolectándose por estos mismos ganglios linfáticos, ya, para luego ir a lo que va a ser el ángulo yugulo-subclavio izquierdo y el ángulo yugulo-subclavio, que es el que vemos en imagen, ¿no? Este es el ángulo yugulo-subclavio derecho y el ángulo yugulo-subclavio izquierdo, ¿sí? Y aquí vemos cómo van terminando entonces estos vasos linfáticos, ¿ya?, a este nivel de las venas, ya que son importantes estos vasos linfáticos, ya que si se produce algún exceso de proteína, bien, ya sea en el capilar pulmonar, estos son recogidos o recolectados entonces por estos mismos ganglios linfáticos, ya, para pasar a todo esto lo que sería los vasos linfáticos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando existe alguna obstrucción de los ganglios linfáticos, ya que no van a permitir filtrar bien el exceso de líquidos plasmáticos, se produce un edema a nivel pulmonar, ¿ya?
o también puede participar en esto algún tipo de insuficiencia de la válvula mitral o de la aurícula izquierda, ¿sí? La aurícula izquierda del corazón, ¿ya? Por ejemplo, cuando existe un aumento de presión en la aurícula, ¿sí? O una estenosis de la válvula mitral, ya que son formadas por dos valvas, la vamos a mostrar acá, la válvula mitral, ¿sí? O también llamada bicuspide, ¿ya? Esto entonces se cierra y no va a permitir el flujo de sangre, ¿sí? Entonces, cuando hay una insuficiencia y en esta válvula se abre, ¿ya? Se abre y no se cierra completamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Entonces se va a producir un reflujo retrógrado de la sangre y esto se va a encharcar en el pulmón, ¿ya? Para que luego aumente la presión de los capilares pulmonares que hemos visto hace un momento, ¿ya? En la imagen del alveolo, y al aumentar esta presión va a afectar al corazón derecho, ¿ya? Produciendo el edema, ¿ya? Al corazón derecho que estamos viendo acá, ¿sí? Ahora bien, este edema también por aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿ya? Que normalmente puede llegar hasta 7 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero si aumenta más de 7 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que sucede? También se produce lo que es un encharcamiento y aumenta las presiones capilares pulmonares, ¿ya? Y puede llegar incluso hasta 30 o 40 milímetros de mercurio la presión en la aurícula izquierda. Ahora, si llega hasta 30 milímetros de mercurio, el paciente puede perder la vida en menos de 30 minutos, ¿ya? ¿Debido a qué? Al edema agudo del pulmón que se ha producido, ya que no va a permitir el paso de oxígeno debido al aumento de la presión auricular izquierda, que va a ser de mayor a 7 milímetros de mercurio. Lo normal es hasta 7 milímetros de mercurio. Si aumenta más de 30, entonces el paciente puede perder la vida, ¿sí? Por eso es importante que los vasos linfáticos, que vemos en imagen, estos vasos linfáticos, ¿sí? Recojan ese exceso de líquido extra, ¿ya? Porque si hay un aumento de las presiones en la aurícula izquierda, o puede suceder una obstrucción o una valvulopatía mitral por estenosis o insuficiencia, o incluso la inflamación o también procesos de infección pulmonar, aumentaría estas presiones de los capilares pulmonares, ¿sí? Entonces, este líquido plasmático que está en el espacio pleural, es un espacio que es virtual, el espacio pleural. Vamos a mostrar ahora. Aquí vemos a lo que es el espacio pleural, ¿sí? Que es un espacio virtual en realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es aparentemente inexistente, ¿ya? Por ejemplo, cuando se produce un edema pleural, hay mucho líquido y esto se va a dirigir hacia abajo por la gravedad, ¿ya? Entonces, esta pleura es una membrana serosa que tiene poros, ¿sí? Existen poros en la pleura, ¿ya? Y es lo que hace, pues va a permitir el paso de las proteínas, ¿sí? Que se van a formar en el espacio pleural, y este líquido va a evitar el friccionamiento, ¿ya? De los pulmones, es decir, entre órgano y órgano, ¿sí? Es importante en la participación de los ganglios linfáticos, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a lo que es la anatomía del pulmón, ¿sí? Vamos a ver más la tenemos acá. Entonces vamos a hablar primeramente del pulmón derecho, ¿sí? Este pulmón derecho presenta tres lóbulos, ¿sí? Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Ya pesa alrededor de 700 gramos y presenta dos fisuras, como vemos acá, ¿ya? Las dos fisuras, ¿bien? Bueno, entonces este pulmón, ¿qué relaciones tiene? Lo que va a hacer, por ejemplo, en la cara inferior con el músculo diafragmático, ¿sí? En la cara posterior interna, como vemos acá, con las vértebras, ¿sí? Vértebras. En la cara anterointerna, va a ser cardíaca, ¿ya? La cara externa, que llegaría a ser costal, ¿sí? Retirado aquí la jaula torácica, pero aquí podemos ver que se relaciona transparentemente con lo que es el, ¿sí? Y finalmente la cara inferior, que es cisural, ¿sí? La cara inferior que es, ¿sí? Esto es lo mismo para pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón derecho, continuando hablando del pulmón derecho, esta tiene una cisura, ¿no? La cisura interlobar mayor, gracias para dar la división pulmonar, la cisura interlobar mayor, que inicia atrás, ¿sí? A nivel del cuarto espacio
aquí a nivel, perdón, del cuarto espacio intercostal, o también en la altura de la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? Esta vean que se dirige hacia abajo y hacia adelante, hacia donde vamos a colocar la jaula torácica, para que podamos observarlo bien, ¿ya? Vean que esta fisura mayor, ¿sí?, se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante hasta la altura de la articulación de la sexta costilla con su cartílago, ¿ya? La articulación de la sexta costilla con su cartílago, que la vemos acá, ¿sí? Entonces aquí se va a estar relacionado, ¿ya? Y veíamos que este cartílago costal se puede osificar alrededor de los 40 años, ¿ya? Entonces, continuando con la cisura menor, la vemos aquí. Esta es la cisura menor. Esta cisura menor inicia, a ver, colocarlo bien. Entonces, acá inicia esta cisura menor. Este sería el cuarto espacio intercostal por detrás de la línea axilar, ¿ya? Y se va a dirigir igualmente hacia adelante, ¿sí?, a la altura del tercer espacio intercostal. Tercer espacio intercostal, vean aquí, el tercer espacio intercostal, o a la altura igualmente del cuarto cartílago costal, ¿sí?, a la altura del cuarto cartílago costal. Ahora, el pulmón izquierdo, este pesa 600 gramos, ¿sí?, presenta dos lóbulos, que vemos acá, y una sola cisura, ¿sí? Esto es debido a la relación con el corazón, ¿ya? Bien. Entonces, igual con las mismas relaciones que hablábamos, ¿ya?, el pulmón izquierdo con el pulmón derecho, ¿sí? Entonces este pulmón izquierdo tiene una sola cisura, que esta a su vez va a iniciar en dos. Esta inicia a nivel, vean acá, lo tenemos a nivel del tercer espacio intercostal, o también a la altura de la tercera vértebra dorsal, ¿sí? Aquí la tenemos, la tercera vértebra dorsal, y va a dirigirse hacia abajo, hacia adelante, hasta lo que va a ser la articulación de la sexta costilla con su cartílago, ¿no? Al igual que el pulmón derecho, ¿sí? Bien. Ahora, si retiramos toda la jaula torácica que hemos colocado, vamos a ver lo siguiente. Vamos a retirar el nervioso y vamos a hablar de la cementación bronquial. Bien, vamos a retirar esto y vamos a ver la cementación. ¿Ya? Vamos a tomar una imagen para poder verlo. Entonces aquí estamos viendo la cementación bronquial, ¿sí? Vamos a empezar a hablar sobre la cementación bronquial derecha, ¿ya? El pulmón derecho. Entonces vemos que existe un bronquio cementario apical, ¿ya? Un bronquio cementario apical y un bronquio cementario anterior, lo tenemos acá en imagen, y un bronquio cementario posterior, ¿sí? Tenemos ahí. Bien. A continuación entonces vendría el bronquio cementario lateral, lo tenemos acá, lateral, el bronquio cementario medial, tenemos ahí. Hacia posterior encontraríamos este bronquio, que es el cementario apicobasal, ¿ya? Hacia la base del pulmón derecho, ¿sí?, encontramos lo siguiente: el bronquio cementario anterobasal, ¿sí?, lo tenemos ahí. Encontramos también el bronquio cementario posterobasal, ¿sí? Aquí luego vemos lo que sería el bronquio, este sería el bronquio cementario laterobasal, ¿ya? Y el bronquio cementario medial, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, si nos vamos a estudiar a la cementación bronquial izquierdo, vamos a ver acá lo que sería lo siguiente, ¿sí? El bronquio cementario apico posterior, lo tenemos en imagen. El bronquio cementario anterior, este es el ápico y este es el posterior, ápico posterior. El bronquio cementario anterior. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar la cementación para la língula,
¿ya? Que sería el bronquio cementario lingular superior, el bronquio cementario lingular inferior, y si nos dirigimos hacia la base vamos a encontrar el bronquio cementario antero-medio basal, lo tenemos ahí, ¿sí? Hacia posterior estaríamos observando el bronquio cementario postero-basal, ¿sí? El bronquio cementario latero-basal, ¿ya? Que sería entonces la cementación bronquial. ¿Sí? Bueno. Y para ir terminando, entonces vamos a mencionar la frecuencia respiratoria normal, que es entre 6 a 20 por minuto, ¿ya? Al dormir es de 12, ¿sí?, por minuto, ¿bien? Y está siendo controlado por la frecuencia respiratoria, por la corteza cerebral, el bulbo raquídeo y la concentración de oxígeno, ¿ya? Bueno. Entonces vamos a hablar ahora sobre, finalmente, las pleuras, ¿ya? Estas pleuras que son membranas serosas, que ya dijimos que cuentan con poros, y estas pleuras que se reflejan, ¿sí? Son pleuras que se van a reflejar, ¿bien? Se reflejan o se retractan, ¿ya? Esto es debido a que cada pulmón es individual y cada pulmón tiene su pleura parietal, su pleura visceral, ¿sí? Pero estas pleuras no ocupan lo que es el mediastino. Por ejemplo, la pleura visceral no va a cubrir al hilio, ¿sí? Bien, la hoja visceral cubre todo el pulmón menos el hilio pulmonar, y la parietal cubre solo las paredes de cada compartimento de cada pulmón. Bien, entonces estas son las pleuras que hemos mencionado, que tienen poros, que tienen proteínas, y que este líquido pleural va a evitar el fusionamiento entre pulmones. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a pulmón. Muchas gracias.